precisamente en este tiempo, pues Dios de alguna manera me guió a hacer esta serie de mensajes que se llama En ti confiaré. ¿Cuántos pueden decir, yo confío en Dios? ¿Puedes alzar tu mano? Yo confío en Dios. Seguramente esa confianza en Dios no nació nada más porque sí. Seguramente has visto a Dios actuar en tu vida a través de diferentes circunstancias, y eso es lo que ha traído o ha hecho crecer esta confianza en Dios. Y ahora tú puedes dar pasos de fe, pasos firmes de fe, porque has visto a Dios en otras ocasiones. Tal vez hace unas semanas apenas viste a Dios actuando tan increíblemente en tu vida, y eso inmediatamente hace que el nivel de confianza y se suba y se llene el tanque. Nunca debemos dejar de confiar en nuestro Dios. Quiero entonces recordarte simplemente algunas cosas que hemos dicho. El domingo pasado recalqué estas dos verdades. Una es que Dios es fiel y es el mismo Jesucristo el mismo Dios, ¿verdad? De hace 6,000 años o desde la eternidad, si tú quieres. Es el mismo Dios que se encontró con Adán y Eva, el mismo Dios que le habló a Noé, es el mismo Dios que habló y tuvo misericordia de Abraham, de Moisés. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara. Ese mismo Dios es el que hizo que Israel habitara en su tierra prometida. El mismo Dios que por miles de años ha estado cuidando a su pueblo, ha estado tratando con él. Es el mismo Dios que se hizo hombre y vino hace más o menos 2,000 años y tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, aunque era Dios, no vino como un rey, ¿verdad? Vino como un siervo, como un esclavo, dice ahí, para dar su vida por nosotros en rescate por ti y por mí. Es el mismo Jesús que estuvo muerto 3 días y luego resucitó de entre los muertos. Es el mismo Jesús que más de 500 personas vieron después de la resurrección y lo vieron irse en una nube diciendo, un día regresaré. Es el mismo Dios que se presentó en el libro de los Hechos a través de tantas y tantas maravillas para con su pueblo, los judíos, y luego se volvió a los gentiles, que somos tú y yo. No porque seas muy gentil, así de pásele usted, no, usted primero. No, así se les llama, ¿verdad? Gente que no es judía es gentil, fácil. Entonces, los gentiles entraron ahora en el tiempo de la iglesia. Y ahora Dios cuida a su iglesia, y es el mismo Jesús, el mismo Dios que por 2,000 años de historia de su iglesia ha estado al cuidado de ella. El mismo Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Esa es una gran verdad. La segunda verdad aquí es que Dios es fiel, y quienes somos infieles, pues muchas de las veces somos nosotros mismos y llegamos a ser infieles a Dios. O sea, que te suene la palabra infiel como cuando alguien le es infiel a su novia, a su novio, a su esposa, a su esposo. Así a veces llegamos a ser infieles también a Dios. Pero la maravilla es que aun si fuéramos infieles para con Dios, Él permanece fiel. Él permanece fiel, porque es parte de su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo, así como decir, hoy no voy a ser fiel con ellos. Ay, chusma, ¿verdad? Inmediatamente caeríamos todos muertos, porque su fidelidad es la que nos sostiene aquí. Su fidelidad es la que hizo que saliera el sol el día de hoy. Su fidelidad es la que mantiene el orden en el universo para ti. Ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, sí es cierto, ¿verdad? La vida
en la vida pasamos por tiempos difíciles, tiempos de prueba. Ahora, yo dije, pues, ¿quiénes han tenido aquí COVID y demás? Pero ¿quiénes han tenido o pasado pruebas últimamente? Vamos a decir últimamente. ¿Quiénes han pasado pruebas últimamente? Alza tu mano, ¿verdad? Pues ahí están, todos están incluidos, porque la vida tiene sus tiempos difíciles. Es una verdad. Sí, está Dios, Dios es fiel, a veces nosotros somos infieles, pero Dios siempre está con nosotros, pero la verdad es que la vida tiene sus tiempos difíciles. Y esta mañana quiero mostrarte algunas lecciones para superar las pruebas, lecciones para superar las pruebas. ¿Estás listo? Hablando en el contexto de la fidelidad de Dios y de que podemos confiar en Él, vamos a ver algunas lecciones para superar las pruebas. Vamos a orar y luego vamos a ir. Señor, te doy gracias por esta mañana que podemos estar aquí en presencial o reunidos a través de la red, que podamos, Señor, exaltar tu nombre, adorarte y luego poner atención, Señor. Quita los oídos sordos, Padre, inclina nuestro corazón hacia ti, que pongamos tu palabra, Señor, en acción como buenos hijos tuyos, Señor. Que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, es mi oración, y eso solo lo vamos a lograr, Señor, si pones tu palabra en nuestro corazón. Aviva, Señor, tu iglesia esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que en medio de la angustia y la desesperación podemos llegar a sentir tiempos de prueba, y en medio de tiempos de prueba podemos desesperarnos o angustiarnos. Tener miedos y temores es válido, somos seres humanos, nos da miedo, ¿verdad? Truena fuerte, empiezan los rayos, y ay, mamacita, a veces parece que cayó ahí en el patio el rayo, ¿no? Y uno se asusta, ¿verdad? Y corremos, y en Chiapas, por ejemplo, donde yo crecí de niño, pues andábamos descalzos y todo, ¿verdad? Y empezaba a llover, uno andaba en el río, bañándose en el río, echándose clavados, y empezaba a llover y salían corriendo las mamás, sálganse, me das cuenta que estaba pasando algo así terrible, ¿verdad? Sálganse, porque empezaban los rayos, ¿eh? Y decían que si caía un rayo ahí muy cerca, pues te electrocutabas adentro del río, iban por nosotros y nos sacaban. A veces la naturaleza te enseña, como estamos pasando ahorita, un huracán está pasando por diferentes países, ya tocó tierra aquí en México, pues a veces la naturaleza nos muestra cómo puede ser un tiempo de tempestad, un tiempo de prueba, de angustia, de temor. Y así de repente viene a nuestra vida, de repente se nubla nuestra vida y empiezan los rayos, los truenos, la tormenta empieza a pasar en nuestras vidas. Muchas personas lo que hacen en ese momento es pasar a un estado de acusadores y de buscar culpables. Pues fue culpa de aquel, hasta uno se culpa a sí mismo. Y yo he pasado a veces momentos donde me echo la culpa, ¿verdad? De tantas cosas que pasaron. Y debemos recordar siempre que la culpa es del diablo. No hagas caso a la culpa. A veces culpamos incluso a Dios y ponemos en duda la verdad de Dios que Él ya nos había enseñado. Y entonces pueden pasar dos cosas a partir de ahí. Una, te alejas de Dios, tristemente eso llega a pasar. O la otra, te acercas a tu Dios. Pero ya poniendo en duda, buscando como culpable incluso a Dios, ¿verdad? Eso la Biblia lo llama endurecer los corazones. Y te endureces y no ves más que tu dolor y la tragedia y que a nadie le importa. Y ahí estás, ¿verdad? Pero eso pasa porque olvidamos lecciones que Dios mismo nos ha enseñado ya varias veces. Así que Dios quiere mostrarte esta mañana a través de su palabra, con un evento vivido después de que el pueblo escogido de Dios es liberado de la esclavitud de Egipto, cómo superar las pruebas. Entonces quiero que vayas conmigo a Éxodo, al libro de Éxodo. Todavía no va a estar en la pantalla, por si estás esperando que salga ahí. Ve con tu Biblia a Éxodo capítulo 17.
Mientras llegas ahí, a Éxodo 17, a Éxodo 17, déjame contarte un poco el escenario o el contexto. Lo que está sucediendo, el pueblo de Israel por fin agarra las maletas, el faraón los deja ir, váyanse, ¿verdad? Acaban de morir todos los primogénitos de faraón y empiezan a salir. Y cuando salen, Dios los lleva a través del desierto hasta la playa y hay que cruzar el mar. No tienen barcos, no tienen barcos. Había otro camino mucho más largo para cruzar hacia el desierto y cruzar esa parte del Mar Rojo, pero Dios los lleva por un camino directo a la playa. Y ahora tienen al ejército de Faraón que viene atrás de ellos y el mar enfrente. ¿Ok? Y ahí están, entonces pasa el milagro, ¿verdad? Tú sabes cómo pasó toda la noche. Se separan las aguas, hay un muro que separa de este lado, un muro de agua que separa del otro lado y el pueblo pasa en seco, ¿verdad? Y ahora llegan del otro lado los egipcios, ¿verdad? Caen muertos ahí, ahogados en el mar, se los lleva el mar, la playa los revuelca, así como algunas veces te ha revolcado a ti, pero más feo. Entonces mueren ahí los egipcios, ellos cantan un cántico del otro lado, ¿verdad? El cántico de la hermana de Aarón, se llamaba pues María, ¿no? Y entonces cantan el cántico de María y alaban a Dios por el gran milagro y empiezan a caminar. Ahora lo que hay es un desierto. Es un desierto. Y ahí estamos pasando en el momento en que llegamos a Éxodo 17. Inmediatamente después de sacarlos de Egipto, Dios mismo los introdujo en un desierto. En el capítulo anterior acaban de tener hambre y ahora tienen sed. En todo esto Dios tenía un propósito. Quisiera que leyéramos Éxodo 17 del 1 al 7, que va a ser nuestro pasaje. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? ¿De aquí a un poco me apedrearán? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese es nuestro pasaje esta mañana. Y en todo esto Dios tenía un propósito. Dios mismo los hizo ir por ese camino. Dios mismo hizo que atravesaran el mar. Dios los hizo caminar por un desierto. Dios los hizo caminar por un desierto. Pero Dios siempre tuvo un propósito. En nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, Dios siempre tiene un propósito. Por las cosas que estás pasando, por las cosas que acabas de pasar, Dios tenía un propósito.
Y espero que lo hayas agarrado, lo hayas captado muy, muy bien, porque si no, la prueba fue en vano, aunque la hayas pasado ahí. Pero si no captaste, ¿verdad? Si era confiar en Dios, si era tener fe en Dios, si era buscarle más a Él. Yo no sé específicamente el propósito para ti en medio de la prueba, pero Dios siempre tiene un propósito, ¿ok? Dios siempre tiene un propósito. Mientras toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, ¿conforme a qué? ¿Te das cuenta? Conforme al mandamiento de Jehová. No fue que Moisés dijo, pues por aquí, vamos a darle por acá. ¿Se perdió Moisés o qué? No, conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en tal lugar, acamparon en tal lugar. Y Dios los llevó a Refidim, un lugar donde no había agua para que el pueblo bebiese. Así que no te enojes de entrada con Dios. Dios está trabajando en tu vida, tiene un propósito. ¿No me crees? Lo dije aquí, tiene un propósito. Y entonces dice en Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Tú te acuerdas? Bueno, algunos, pues aquí hay algunos adolescentes, pues el camino ha sido corto, pero yo sé que has pasado también pruebas bien, bien difíciles, aún siendo adolescente. Como jóvenes hemos pasado momentos bien, bien difíciles, los adultos, ¿verdad? Los que llevamos toda una vida, pero por todo ese camino por donde nos ha traído Dios, yo me acuerdo por ese camino donde me ha traído Dios, dice estos 40 años, en la palabra de Dios, siempre que encuentres el número 40, representa pruebas a tu vida, ¿ok? Entonces, Dios te ha traído por este camino 40 años, ¿dónde? En el desierto. Y tenía un propósito, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y Dios prueba los corazones. Y gracias a Dios por todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por Facebook o nos van a ver por YouTube, porque Dios está probando tu corazón si quieres escuchar de su palabra por lo menos. Si estás sediento de Dios, si estás hambriento de Él, si tienes necesidad de Él, si ves la necesidad de Dios en medio de tu desierto, por eso Dios te mete en el desierto. Ese es mi punto aquí. Ellos habían visto que Dios los había librado en el pasado. Si los había librado en el pasado, apenas hacía unos días, pues tal vez podría hacerlo una vez más. ¿Estás de acuerdo? Oye, se acaba de abrir el Mar Rojo, ¿tú crees que Dios los iba a matar en el desierto? Pero Dios está probando sus corazones, Dios prueba nuestros corazones, ¿ok? Así que veamos en esta historia cómo es que en tiempos difíciles de nuestra vida podemos aprender de las lecciones, cómo superar las pruebas, de las lecciones de la Biblia, cómo superar las pruebas. Y vamos a tener aquí tres puntos: la reacción nuestra ante las pruebas, la respuesta de Dios en la prueba y el resultado final de la prueba, que siempre nos da miedo. ¿Qué saqué? Respondiste la parte que estaba atrás. No me digas que había parte atrás en el examen. No la vi. Siempre que hacía exámenes en la universidad, escuchaba a los muchachos afuera en el pasillo, respondiste tal, ¿qué pusiste en cuál? ¿Verdad? Y están ahí queriendo saber cómo les fue en la prueba. Eso lo vamos a ver, el resultado al final de la prueba. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos entonces a nuestro primer punto, la reacción nuestra ante la prueba. ¿Cuál es nuestra reacción ante la prueba? Vamos a ver primero qué fue la reacción ante la prueba del pueblo de Israel y ver si corresponde con nosotros. La respuesta ante la prueba del pueblo de Israel fue desconfianza en la tragedia. Desconfianza en la tragedia.
Y déjame decirte, es un pecado. Y si has desconfiado de Dios alguna vez, arrepiéntete y pídele perdón. Necesitamos de verdad confiar en Dios, porque si tú no confías en Dios en medio de la prueba, no conoces a Dios, o tienes un concepto diferente de Dios, del Dios de la Biblia. No es un Dios que tú te has creado. Más bien parece Santa Claus, nomás le falta ser jojojo, ¿verdad? Ese Dios que tú te has creado. Pero Dios, tú necesitas conocer a Dios, el carácter de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios a través de la historia? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en la iglesia el día de hoy? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con tu vida? ¿Sabes que hay esos tres tipos de personas a las que Dios habla? Dios habló en el pasado y sigue tratando con su pueblo Israel. Dios sigue hablando a la iglesia local. Y Dios habla a nuestra vida en lo particular. Cada vez que tú vas a la Biblia tienes que cambiar de lentes, ¿verdad? A ver, ¿qué está diciendo aquí? Esto pasó con Israel. ¿Qué está diciendo a la iglesia? ¿Cómo está respondiendo la iglesia ante la tragedia y las pruebas? ¿Con desconfianza? ¿Es en serio? ¿Y cómo estás respondiendo tú ante la prueba? ¿Con desconfianza en la tragedia? Mira, estos cuates, híjole, de veras, no sé si me da coraje o me da risa. Altercó el pueblo con Moisés y le dijeron: danos agua. Pues tú nos sacaste, ¿no? Danos agua para que bebamos. Caramba. Y Moisés, o sea, él responde de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué altercan conmigo? ¿Acaso yo los traje por el desierto? Estamos siguiendo la voluntad de Dios. Dios nos metió aquí. ¿Por qué altercas conmigo? Lo que estás haciendo es altercar contra Dios. Por eso la siguiente pregunta es: ¿por qué tientas a Jehová? ¿Por qué pones a prueba a Dios? Como dice al final, ¿está con nosotros Dios o no? ¿Has llegado a pensar así? Eso es desconfiar de Dios. En medio de la prueba no podemos contestar de esta manera. No podemos contestar de esta manera. Si contestas así, entiendo, tienes miedo, ansiedades, temores, eres débil, si tú quieres, ¿verdad? Pero tienes un gran Dios. Necesitas acercarte con tus temores y tu debilidad. ¿Por qué no dijeron: oigan, vamos a ayunar y a orar todos y a ver qué Dios hace, ¿no? Oye, Moisés, ¿cómo ves? Te proponemos esto, ¿eh? No, pues danos agua. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Otro de los pecados, ¿verdad? Murmurar. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Como si tuvieran mucho ganado, por cierto. No tenían mucho ganado. Esa es la respuesta del pueblo de Israel. Espero que no sea ni la respuesta de la iglesia ni tu respuesta ante las pruebas. Y si no, aprende la lección de una vez. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, en el contexto de Romanos 3 está hablando de gente inconversa. Me da pena que cristianos o de cristianos podamos decir esto, que no entienden y que no buscan a Dios. No sé si me da, ahora no sé si me da pena, tristeza, coraje o qué, ¿verdad? Cuando me dice la gente: no, pues no, no, hoy no quiero, ¿verdad? Hoy no. Hoy no voy a buscar a Dios. Hoy yo le voy a echar ganas aquí. Oye, pero es domingo. No importa. Oye, pero acabo de dar un mensaje de busca a Dios primero. Sí, estuvo chido. Y luego, ¿tú crees que aquí yo soy Adal Ramones en otro rollo o algo así? Con el monólogo. Estoy predicando la palabra de Dios para tu vida. Tú tienes que tomarla como de parte de Dios. Yo estoy aquí hablando como de parte de Dios. No porque yo sea súper un ángel así, ¿verdad? Sino platica con mi esposa. Pero lo que te estoy hablando es palabra de Dios. Estoy delante de Dios y de parte de Dios, dice la Biblia, hablando a tu vida. Cada mensaje, por cierto, no acabo de empezar. Cada mensaje
Es Dios hablando a tu vida. Tú debes buscar a Dios, entiende a Dios. Pero no, hay gente que tiene este tipo de actitudes. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la prueba? ¿Cómo respondió Moisés, por ejemplo? ¿Cómo respondió Moisés? Moisés respondió dependiendo de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Moisés? Pues sí, pues vamos a cavar aquí un pozo. No, yo no veo a Moisés cavando un pozo. ¿Qué hizo Moisés? No, sí, ¿saben qué? Vamos a regresarnos. Órale, vamos, todos, vénganse. Yo no veo a Moisés haciendo eso tampoco. Yo no veo a Moisés poniéndose del lado del pueblo y diciendo, sí, este Dios que nos trajo hasta aquí, pues bolas con Dios, ¿verdad? Es más, vamos a ser nosotros Dios y vamos a regresarnos a Egipto. No, yo veo a Moisés dependiendo de Dios en la prueba. Apréndete eso como lección. En medio de la prueba es cuando más debes buscar a Dios. Pero si no estás en pruebas y ahorita toda tu vida es chalala, chalala, pues busca a Dios también. Pero las pruebas van a venir. Mira cómo responde Moisés. Clamó Moisés a Jehová. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves? Nada más yo lo veo. ¿Lo ves, Maca? ¿Ves cómo Moisés inmediatamente buscó a Jehová? Buscó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ni de sed voy a morir apedreado aquí. Ayúdame, Dios. ¿Por qué crees que Moisés respondió de esta manera ante la prueba? Moisés tenía una relación muy fuerte, muy especial con su Dios. Muy fuerte y muy especial. Dice que hablaban como hablar cara a cara con tu amigo, sin cubrebocas, ¿verdad? Cara a cara con su amigo, así hablaba Moisés con Dios. Debemos aprender la lección de depender de Dios en medio de las pruebas. Hay un versículo en especial que a mí me encanta, ¿verdad? Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré. ¿Has tenido noches así? Donde pues se acabó el día, gracias a Dios, me voy a acostar en paz, no le debo a nadie, no tengo pleitos con nadie, tengo todo lo necesario, el refri está lleno, el carro tiene gasolina, mañana tengo trabajo, mis hijos están en su cuarto, o tus papás, ¿verdad? Están ahí. Oye, yo me voy a ir a acostar en paz, voy a dormir, porque solo Dios me hace vivir confiado. Pero aun si te faltaran todas estas cosas que acabo de mencionar, no tienes a tus papás, no tienes a tus hijos ahí, no tienes un trabajo, la verdad es que no hay mucha comida y no sabes qué va a pasar mañana, ni trabajo hay. Aún así, tú puedes refugiarte, dijimos la vez pasada, tú puedes confiar en Dios, Dios es fiel. Solo Jehová te hace vivir confiado. En paz me acostaré, asimismo dormiré. Porque sí, porque solo tú, nadie más. Mira, nuestro gran problema, por eso aquí solo tú. Nuestro gran problema es que queremos depender de otras cosas o de otras personas. No dependas de otras cosas o de otras personas para dormir en paz. ¿Lección aprendida? Depende solamente de Dios. Él es el que te hace vivir confiado. Dice aquí los hermanos Kendricks que hicieron esta película Cuarto de Guerra. Dios nos ha dado la manera de experimentar seguridad y paz en Él. Hay muchas cosas que no podemos saber o predecir, pero sí podemos estar seguros que Él está con nosotros y que podemos acudir a Él en cualquier momento. Amén. Lo voy a leer otra vez. Dios nos ha dado la manera de experimentar seguridad y paz en Él. Y hay muchas cosas que no podemos saber o predecir,
pero sí podemos estar seguros que Él está con nosotros y que podemos acudir a Él en cualquier momento. En un libro que luego sacaron sobre la oración, hablando de Cuarto de Guerra, que es una muy buena película, está en Netflix, te la recomiendo que la veas, porque cuando estás en medio de la prueba, y yo no sé de los que están enfermos aquí, yo creo que fue el momento donde más oraste, espero que así haya sido, donde más te hayas metido con Dios, ese momento donde llegó la angustia y la desesperación, y Dios, por favor, yo recuerdo con mucho dolor en mi corazón el momento en que tuve que decidir llevar a mi suegra al hospital y luego decirle a Lupita, o sea, fue de los momentos más difíciles, porque yo soy médico, yo sé lo que está pasando, y caer de rodillas, literal, caer de rodillas delante de Dios, orando y suplicando. Esa debe ser nuestra respuesta ante las pruebas. Y aunque las hayamos superado, cada momento y cada prueba siguiente, cada momento de tu vida hoy, debes ir delante de Dios y decirle: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Ayúdame en medio de la prueba. Mashá significa el lugar de la prueba. Meriba, que es así como se le llama a ese lugar en donde el pueblo discute con Dios, así se le llamó a ese lugar, Mashá y Meriba. Es el lugar de la prueba donde el pueblo discutió con Dios. No discutas con Dios, Él está de tu lado. Esta prueba en el desierto no solo reveló la incredulidad y el mal corazón del pueblo para con su Dios, reveló también una desconfianza en su palabra. Él les dijo: yo los voy a introducir. Desconfiaron en su palabra. En medio de la prueba, responder con desconfianza es altercar contra Dios, murmurar contra Él. Murmurar contra Él. En ocasiones pudiéramos llegar a ser tan groseros con Dios que querríamos quitarle nuestras vidas de sus manos para hacerle algunas mejoras, tal vez. Moisés, en cambio, que clamó a quien sí podía solucionar la situación con humildad, con sumisión, con confianza en su Dios, descansando en sus planes. Solo quien conoce a su Dios, escucha esto, solo quien conoce a su Dios puede alcanzar este nivel de confianza. Dios busca en nosotros dependencia de Él en cada circunstancia. ¿Claro el punto aquí? Dios busca en nosotros dependencia de Él en cada circunstancia. Muy bien, vamos a nuestro segundo punto aquí. ¿Cómo responde Dios? Porque esa es tu respuesta, pero ¿cómo responde Dios en la prueba? Vamos a ver cómo responde Dios en la prueba. Primero, responde con autoridad. Y de eso debes estar seguro, debes estar segura. Dios tiene todo el poder. El mundo está en su mano, no se descontrola. A Dios no lo está revolcando la tercera ola de COVID. Él tiene todo el mundo en su mano y tiene todo el poder y toda la autoridad. Así que Jehová, dice nuestro pasaje, le contestó a Moisés, la pregunta de Moisés: ¿qué hago? ¿Me van a apedrear? Hey, Moisés, pasa delante del pueblo con autoridad. Tú eres el líder, Moisés. ¿Qué estás aquí llorando? Pasa delante del pueblo. Toma a los ancianos de Israel, que eran los líderes también de Israel. Toma en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve, una muestra de autoridad también la vara, tipo de autoridad la vara, ¿ok? Dios responde con autoridad ante las pruebas. Ahora, y aquí para los líderes de esta iglesia, algunos de los diferentes ministerios que tenemos en esta iglesia, Dios responde ante las pruebas también en el liderazgo de la iglesia. Es nuestra responsabilidad poner el ejemplo de cómo se responde en las pruebas.
Y sí, somos humanos, nos quebramos y todo, pero híjole, perdón que esté con esto, ¿verdad? Siempre, pero en medio de la prueba difícil, el que era mi pastor y mi líder me enseñó a regañadientes yo, ¿verdad? Me enseñó esto: hey, tú eres el pastor, brother. La gente te está viendo cómo vas a responder a esta prueba. Decíamos, no importa, no, ¿cómo que no te importa? Hay gente que tú vas a afectar con tu respuesta ante la prueba. Tranquilo, cálmate, toma el tiempo para calmarte y luego ven y pon el ejemplo de cómo se pasa una prueba. Así me lo dijo. Bueno, con otras palabras, más duras, por cierto. Y días después le dimos las gracias, no ahí, ¿verdad? Pero días después le di las gracias a Felipe. Pero es importante, líderes aquí, necesitamos nosotros pasar las pruebas. Si tú no pasas las pruebas, ¿cómo esperas que tu grupo pase pruebas? Si tú no les pones el ejemplo, ¿cómo esperas que tu grupo te siga? ¿Cómo? O sea, no entiendo eso yo. Tienes influencia y en medio de las pruebas que tu gente está pasando, tú eres el fuerte. Y tienes que tener este tipo de confianza en Dios y de relación con Dios como la tuvo Moisés. ¿Ok? Hechos 20:28, Pablo encargándole a los que había hecho ancianos en la iglesia. Escucha esto, líder, aquí. Por tanto, mirad por vosotros, cuídate, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o supervisores. Esa es la traducción correcta de obispo. ¿Para qué te puso Dios en esa posición? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira, ayer me contaron una situación, yo ardía en enojo. Nadie puede venir a meterse con alguien de mi iglesia y levantarle falsos. Nadie, y entre ustedes, nadie puede andar regañando a nadie aquí. Si tienes una situación, ves una situación en alguien, ve con Roberto, Lupita, o conmigo y Lupita. Pero estamos aquí, Roberto y yo y nuestras familias, puestos por Dios. Nadie a mí, o sea, no fue un dedazo. Bueno, pues ¿quién sabe más de Biblia ahí? Pues Sergio, pues pónganlo. No, Dios fue el que me puso aquí. Y nadie puede venir y decir qué hacer y qué no hacer en esta iglesia, por favor. Estamos guiando a esta iglesia no según se me ocurre a mí, Dios nos está guiando. Dios nos metió en esta prueba, nadie más. Si nos quieren juzgar, que hablen todo lo que quieran y nos juzguen, pero a esta iglesia la protegemos Roberto y yo. ¿Está claro ahí? Si alguien, escucha bien, y sobre todo jovencitas, ¿verdad? Si alguien en esta iglesia te está acosando, diciendo de cosas, crees que te está tramando hacer un daño, algo malo, jovencitas, jovencitos, inmediatamente le pones un freno y vienes y me dices, o nos dices, ¿verdad? Roberto, a Lupita o a mí, ¿ok? ¿Por qué? Estamos mirando por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos puso. ¿Quién nos puso? El Espíritu Santo. Ni Pablo dice yo los puse, el Espíritu Santo los ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, si tú tienes o estás pasando una prueba, yo te aconsejo, por esto que estamos hablando, que vayas con tu líder y abras tu corazón ahí, lo platiques con ellos. Ellos están para cuidarte. En medio de las pruebas, para eso es el liderazgo. Esa es la lección aquí. ¿Okay? Entonces es con autoridad. Y también debemos aprender de este pasaje que es Dios responde con su autoentrega. Él mismo se dio a sí mismo, Él mismo se dio
para salvarte. Él dio su vida por ti. ¿Cómo no entregará junto con Jesús, dice la Biblia, todas las demás cosas que tú necesitas para pasar las pruebas? Dios se encarga de ti. Él te mete en la prueba y Él está contigo en la prueba. ¿Sí? Porque dice nuestro pasaje aquí, ¿qué le ordenó Dios a Moisés? He aquí que yo, Dios, estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. ¿Quién es la peña? El tipo, una piedra grande, esa es peña. ¿Quién es el tipo de piedra grande en la Biblia? ¿Se parece a o se asemeja a Jesús? Jesús es nuestra roca. ¿Ok? Pues vas ahí, yo voy a estar sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña. Esa fue la orden. ¿Quieren agua? Golpea la peña. Eso es ir Jesús mismo sufrió ya por ti y Él tiene para ti el agua que tú necesitas. Saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. ¿Cómo? ¿Por qué no mejor cavamos un pozo, Dios? ¿No será mejor idea? Yo estoy enseñando algo aquí, Moisés, tranquilo. Ve, golpea la peña y saldrá agua de la piedra. Y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. ¿Y Moisés qué hizo? No altercó con Dios, obedeció. Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel, fue y golpeó la peña. Es un cuadro, un tipo de la muerte de Cristo en la cruz por ti, para saciar tu sed, para saciar tu necesidad. Cristo murió por ti, no solamente para salvarte del infierno. Jesús no es un boleto para ir al cielo. Escucha esto. Jesús no es un boleto para ir al cielo. Por si estás escribiendo ahí, ándale, Janet. Remárcalo. No es un boleto para ir al cielo nada más. Jesús sufrió por ti y está contigo. De Él brotan aguas vivas para tu vida. Cuando tienes sed en esta vida, puedes ir a Jesús. A Él ya lo golpearon. De Él van a brotar agua de vida. 1 Corintios 10:4 dice, hablando de ese mismo pasaje de Éxodo 17, todos bebieron la misma bebida espiritual, le llama Pablo ahora. Está hablando de Éxodo 17. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, claro ahí, ¿me lo inventé yo? No, es la Biblia explicándose a sí misma, reglas del estudio bíblico. Y la roca era Cristo. Juan 7, 37 al 38. Ahora Jesús mismo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y te dice a ti hoy, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed? ¿Sed de Dios? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva corren de ti a través de su Espíritu Santo. Perdón, Luzma. Juan 7, 37, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú aconsejas a alguien o estás con alguien que está pasando una dificultad, deja que Dios, ¿verdad? A través de ti, a través del Espíritu de Dios que tú tienes, pues reconforte a la otra persona también. De tu interior corren ríos de agua viva y puedes ahora consolar con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. Y ahora que nosotros pasamos toda esta situación, yo no tengo ningún problema de ir a la casa de una persona enferma de COVID y estar con ellos y abrazarlos o sea, con los cuidados si tú quieres, pero yo confío en Dios
Y prefiero estar ahí en medio de la situación difícil, consolando, como en el mismo consuelo con que muchos de ustedes nos consolaron en ese tiempo. Tú puedes hacer lo mismo. Ahora, no podemos, dice aquí Bennett, un pastor anglicano del siglo antepasado, no podemos esperar que nada que pretenda tomar el lugar de Dios y despojarlo de su honor llegue a prosperar. Debemos hacer de Dios el fundamento de nuestra confianza, aun cuando los recursos humanos estén a la mano. O sea, no puedes esperar que algo que toma el lugar de Dios vaya a prosperar. Lo explico. Si tú confías más en mí como doctor que en Dios, estás mal. O sea, estás mal. Yo me puedo equivocar, me puedo bloquear porque eres muy amigo mío o familiar mío. Por eso a los médicos no se les permite atender a su propia familia. Te bloqueas, ¿verdad? No puedes confiar en ese médico porque es su familiar. Y yo he visto pediatras, escucha esto, pediatras llevando a sus hijos al pediatra, que los revise y todo porque te bloqueas, ¿ok? Mi confianza debe estar en Dios. No puedes esperar que algo que tome el lugar de Dios vaya a prosperar en tu vida. Así que no pongas tu confianza en otra cosa que en Dios. Debemos hacer de Dios el fundamento de nuestra confianza, aun cuando tengas los recursos. O sea, está la cuenta de banco, sí, está el trabajo y un doctor ahí o lo que sea. Tienes los recursos para salir adelante, pero mi confianza está en Dios. Amén. Amén. Entonces responde Dios con autoridad y responde Dios con autoentrega. Es ese mismo Dios dándote la salida para que puedas soportar. Es Dios mismo saciando tu sed. Es Él mismo sufriendo en nuestro lugar el castigo por nuestra maldad. Él está con nosotros. La lección aquí. Por último, el resultado al final de la prueba. Ay, qué miedo, ¿verdad? ¿Cuánto saqué? ¿Cuánto saqué en esta prueba? Nos da terror. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel aquí, cómo salió calificado el pueblo de Israel. Una horrible F, ¿verdad? Una horrible F. En el sistema americano eso sería como un 5, creo. Reprobados ante Dios. ¿Tú no quieres salir reprobado ante Dios? ¿Quieres salir reprobado ante Dios? ¿Quieres salir? Yo no quiero salir reprobado y menos. Bueno, Lupita siempre quiere el 10, ¿verdad? 10 o sea, así somos. Bueno, yo no, ella. Yo un 7, ¿verdad? Está bien, cuando Ascona saca un 7, qué padre, yo y Lupita, no, pues como que 7, que no sé qué, ¿verdad? Yo quiero salir aprobado delante de Dios. Ahora, no me importa, escucha esto, no me importa nadie más. No me importa nadie más, porque Dios es el que me puso la prueba, no tú que me quieres calificar. Dios me puso la prueba, yo quiero ser aprobado delante de Él, no de nadie más, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es que salió reprobado este pueblo. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Reprobados. Reprobados. Yo no quiero eso en mi vida. Salmos 95 del 7 y 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, dice el salmista, como en el día de Mashá, en el desierto. Y hace referencia a Éxodo 17. Y dice que ellos endurecieron su corazón. Tú no endurezcas tu corazón. Ten un corazón tierno para con Dios. Busca a Dios en medio de la situación difícil. Acurrúcate, ¿verdad?
en sus brazos, con ternura. Eso es lo contrario, endurecer su corazón. No, ya no quiero nada, me voy a ir de la iglesia, ya no quiero nada. No te estás yendo de la iglesia, te estás alejando de Dios, es lo que estás haciendo. Por cierto, si decides eso. Para los que hemos aprendido esta lección una y otra vez, ¿no es bien padre estar en los brazos de Dios? Amén, amén. Yo nunca voy a endurecer mi corazón como estos cuates allá en Meriba, como el día del Mashá en el desierto. Culpar a Dios, poner en duda sus promesas en medio de la prueba, es una forma en que reprobamos en cuanto a la fe. Ninguna actividad religiosa, ninguna actividad habitual tendrá algún efecto positivo para Dios cuando en tu corazón se manifiesta incredulidad y desconfianza. Así andes sirviendo aquí por todos lados. Las pruebas vendrán y Dios espera una respuesta de ti favorable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a salir con una A? Aprobados en cuanto a la fe. ¿Cuántos quieren salir aprobados en cuanto a la fe? Todos aquí, muy bien. No sé, Monse, ¿quiere salir aprobada? Ah, no, ella quiere salir aprobada también. Aprobados en cuanto a la fe. ¿Cómo salimos aprobados en cuanto a la fe? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es aprobado? Como obrero que no tiene de a qué avergonzarse. Y si algo hay de lo que te avergüenzas, ve con Dios y pídele perdón. Ponte a cuentas, que se borre el pecado y lo eche para atrás, ¿verdad? Y entonces estés sin avergonzarte ante Él. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad, aplícala a tu vida, aplícala a la situación que estás pasando. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios del COVID? ¿Cómo están respondiendo los hijos de Dios ante el COVID? La iglesia ante el COVID. ¿Qué está haciendo las personas que son cristianas ante una arbitrariedad contra ellos? Que están pasando sobre sus derechos. ¿Cómo está respondiendo la iglesia? ¿Cómo está respondiendo la iglesia según la palabra ante las necesidades de este mundo? ¿Quieres ser aprobado por Dios? Aquí está tu acordeón, ¿cómo le dices? Tu guía. Las guías, ¿verdad? En matemáticas tienen sus guías. Aquí está la guía, mijos, ¿verdad? Les dicen los maestros. Usted haga la guía y va a pasar el examen, ¿verdad? Esta es tu guía, mis amigos, aquí. Léela, estúdiala, vívela y serás aprobado por Dios. Usa bien la palabra de verdad. Y concluyo con esto aquí. Estos son el corazón de este mensaje. Número uno, no interpretes el amor de Dios a la luz de tus circunstancias. No interpretes el amor de Dios a la luz de tus circunstancias. Me va mal, Dios no me ama. No hagas eso. Dios te ama tanto que dio a su Hijo en tu lugar. Dios te ama tanto que está dispuesto a estar contigo aun cuando nosotros hemos sido infieles. Nadie te va a amar más que Dios. Así que no interpretes el amor de Dios a la luz de tus circunstancias. ¿Claro ahí? Número 2, si tienes a Jesús, tienes ya demasiado. No importa de cuántas cosas de este mundo puedas carecer, si tienes a Jesús, ya tienes demasiado. ¿Cierto? Ellos tenían a Dios ahí. Ellos tenían a Dios como el comandante del ejército. Él los llevaba, Él los guiaba. Ellos tenían a Dios, tenían todo. En el capítulo anterior
si no me equivoco, aquí ya me entró la duda, pero si no me equivoco que es ahí, porque lo hicieron varias veces el pueblo de Israel, tenían hambre. Uy, no, allá estaban bien ricos los peces y los puerros y no sé qué. Nos trajiste aquí a morir, queremos carne, le dicen a Moisés. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Ese es Dios, ¿eh? Solo puede ser Dios. Les voy a dar tanta carne que hasta te salga por la nariz para a ver si vuelves a decir que no estoy contigo, ¿verdad? Si tienes a Jesús, tienes ya demasiado. No importa de cuántas cosas de este mundo puedas carecer. Si esa es tu prueba, carencias, no careces de nada, tienes a Dios contigo. Y número 3, Él fue a la cruz para darnos el agua de vida. Su Espíritu Santo es esa agua, quien te guía, te consuela, te enseña, te ayuda en tus debilidades y suple tus necesidades. Amén. Ese es nuestro Dios. Y aprendemos estas lecciones a través de la palabra de Dios, de un ejemplo de hace como 5,000 años, no sé cuántos años hacia atrás que pasó esto, unos 4,000 años creo yo. ¿Ok? ¿Puedes confiar en Dios? ¿Más fuerte tu confianza ahora? Amén. Yo he estado pues leyendo esta parte, creciendo y a la vez viviendo situaciones en mi vida donde tengo que confiar más en Dios. Y me encanta esta serie de mensajes. Vamos a tener uno más el siguiente domingo, pero vamos a orar para terminar. Luego te voy a dar unos anuncios y algo en especial. Gracias, Padre, porque estás siempre, Señor, cuidando de nosotros. Eres fiel. Gracias porque nos has amado tanto y lo hemos visto, Señor. No solamente nos lo han contado, lo hemos leído en la Biblia, lo hemos visto, lo hemos sentido en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres un Padre amoroso. Ese Padre que tal vez muchos no tuvimos, tú lo eres. Aún en medio de dificultades y problemas difíciles, Señor, aún podemos seguir confiando en ti. Tú tienes un propósito, un plan para nuestras vidas. Nosotros somos tus ovejas. Somos ovejas en tu mano. Llévanos, Señor, a las aguas y sacia nuestra sed. Llévanos, Señor, por buenos pastos. Cuídanos, Señor, de gente y situaciones del enemigo, Señor, que vienen a nuestra vida y trastornan nuestra paz. Guárdanos en el hueco de tu mano. Permítenos, Señor, como iglesia también, buscarte más, tener más valentía, Señor, ser más audaces, con más astucia, ser, Señor, una iglesia fuerte en ti, que cumple sus promesas, que cumple sus compromisos y que tiene firme su misión en este mundo. En medio de las circunstancias, ayúdanos, Señor, como iglesia a confiar en ti también. Y Padre, enséñanos a través de la historia de tu pueblo, Señor, tantas verdades aún para nuestro corazón en la lectura diaria, Señor. Bendice, Padre, tu pueblo a través de la lectura. Habla a sus corazones. Llévalos, Señor, a tener una necesidad de buscarte más y más cada día. Es mi oración, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El próximo domingo vamos a continuar con un mensaje más. Voy a dejarte con Brandon y luego voy a explicarte algunas cosas yo. Gracias.